Les saludamos a nombre del Ministerio Evangelístico para las Naciones, a todos los que nos acompañan en la reflexión de la palabra del Señor, como cada día domingo y cada servicio. Son bienvenidos a reflexionar con nosotros la palabra del Señor en Levítico. Vamos a leer Levítico 6, desde el 8 al 13. Bueno, entonces tome su Biblia y me acompaña con la lectura, por favor. Levítico 6, desde el 8 al 13. Habló aún Jehová a Moisés diciendo: manda a Aarón y a sus hijos y diles: esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo, y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas, y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él, y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Amén. Hoy día vamos a hablar de que no se apague el fuego. Vamos a hablar de avivar el fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestros corazones. Amén. Incline su rostro y vamos a hacer una oración para que el Señor nos guíe. Dios eterno, Padre de bondades y de misericordias eres tú. En este día, Padre, venimos delante de ti, Señor, para orar y pedir, Señor, que tu Espíritu Santo sea ayudándonos, dirigiéndonos en este estudio de la palabra tuya, Señor. Sea tu Espíritu Santo ministrando cada vida y cada corazón. El fuego de tu Espíritu, Señor, queme toda hojarasca y llene cada vida y cada corazón. Toca, Padre, cada vida. Oh Rey precioso, donde quiera que se encuentren mis hermanos, tu iglesia en toda la tierra, Señor, sea tu Espíritu Santo ministrándoles, Señor. Oh Rey, que tu unción pueda fluir, Dios mío. Oh Rey, desde la cabeza hasta los pies, tócanos, Señor. Llénanos de ti, el fuego tuyo consuma toda hojarasca, Señor, en este día. Oh Rey, y seamos iluminados, seamos llenos de tu presencia, inundados de ti, Padre. Oh Rey precioso, gracias por esta palabra. Seas tú dirigiéndonos, Dios, y guiándonos, que tu palabra dé todos los frutos para lo cual tú la has enviado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Dios le bendiga. Bueno, vamos a ver hoy día acerca de avivar el fuego del Espíritu Santo. Si hay alguno que está apagado, si hay alguno que se siente débil en el Señor en este día, el Señor te va a renovar en fuerza en el Espíritu. El Señor va a traer algo fresco a tu corazón. Amén. Para que te levantes y puedas hacer la obra del Señor. Que no se apague el fuego. Que no se apague el fuego. Una frase que para mí me suena muy como así suave en mi oído, porque la oí muchísimas veces de parte de mi madre. Ella siempre nos decía que no se apague el fuego. Pónganle leña a ese fuego, que no se apague. Y porque vivíamos en el campo, como yo le he contado, que me crié en el campo, y mi madre tenía una cocina a leña que había que encender cada mañana para hacer el desayuno, el almuerzo, la cena, etcétera, hornear el pan, calentar agua y todos los menesteres, ¿no?, de una casa.
Y claro, ella nos encomendaba continuamente, insistentemente nos decía que no dejemos apagar el fuego. Le echarán leña al fuego, no dejarán que se apague el fuego. Yo voy a ir a la huerta, voy a ir aquí, voy a ir allá. Mientras tanto, ustedes cuiden que ese fuego no se apague. Porque si se apagaba el fuego, era una reprimenda segura que nos llevábamos de mi madre y de manera muy severa, y se retrasaban todas las cosas. Se atrasaba el desayuno, se atrasaba el almuerzo, dependiendo del horario de la comida que venía. Entonces es lo mismo en las cosas de Dios. Si nosotros dejamos apagar el fuego de Dios en nuestras vidas, vamos a hacer que la ira de Dios venga sobre nosotros, vamos a hacer que Dios se enoje con nosotros y no vamos a poder comer ese alimento que Él tiene preparado para nosotros en el tiempo oportuno. No vamos a poder agarrar las promesas del Señor en nuestra vida. Por eso nosotros debemos avivar el fuego y no dejar que se apague ese fuego de Dios en nuestros corazones. Aquí en este libro de Levítico, nosotros hemos estado estudiando los días viernes en las clases bíblicas del nivel avanzado, que Dios da instrucciones a Moisés acerca de los sacrificios. Y en este caso puntual que estamos viendo, el sacrificio era un holocausto. Y se ordenaba allí instrucciones a los sacerdotes cómo hacer, cómo obrar, cómo moverse con respecto a este tipo de sacrificio. Y hay cosas que yo quiero destacar para nosotros en este día. En el versículo 9 dice: el fuego del altar arderá en él. El fuego del altar arderá en él, en el holocausto. Es el fuego del altar que iba a arder en ese holocausto. El holocausto era el animal que se ponía allí encima del altar de bronce o altar del holocausto para ser quemado, y tenía que quemarse íntegramente este tipo de sacrificio. Tenía que ser consumido en totalidad. Eso venía a significar la consagración total de los hijos de Dios. El Señor demanda de nosotros una consagración total a Él. De lo contrario, no vale. Tenemos nosotros que esmerarnos en consagrarnos, santificarnos, limpiarnos para el Señor. El fuego del altar era el que ardía allí en el holocausto, el que iba a hacer arder ese holocausto. El animal era puesto encima de la leña, y entonces yo quiero llevarle a mirar en Levítico 9, el 24, cómo era encendido ese holocausto, cómo era encendida esa leña para hacer arder ese holocausto. Dice allí en Levítico 9:24. Dice: y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto. ¿De dónde salió el fuego? De delante de Jehová. De delante de Jehová salió el fuego que quemó el holocausto. O sea, aquí Moisés o Aarón o alguno de los sacerdotes no andaba con un fosforito prendiendo eso. No. Fuego descendió de Jehová y encendió el holocausto. El fuego de Dios quemaba el holocausto. Aquí se inauguró los sacrificios y todas esas cosas, y el Señor encendió el fuego sobre el altar del holocausto. No fue Aarón, no fue Moisés, no fueron los sacerdotes que prendieron eso. Fuego bajó del cielo y quemó el holocausto. Es fuego de Dios el que debe quemar el holocausto. El holocausto era el sacrificio, la carne del animal. Es el fuego de Dios que debe quemar en nosotros la carnalidad, el pecado.
es el fuego de Dios que debe arder en nuestras vidas. El fuego de Dios, no otro fuego, porque hay fuegos que no son de Dios. Hay gente que arde, pero no con el fuego de Dios, sino con un fuego extraño. Nosotros debemos arder con el fuego de Dios, que sale del altar de Dios, el fuego que Él trae a nuestras vidas, el fuego del Espíritu Santo. En Juan 18, el 18, el apóstol Pedro, que en ese tiempo era Pedro, el discípulo de Cristo, una vez que él negó a Cristo, recuerde que él lo negó 3 veces, dice ahí en Juan 18, versículo 18, dice ahí que él fue donde estaban los alguaciles, los siervos, allí alrededor de una fogata que habían hecho. Y Pedro, después que negó al Señor, fue allí y se reunió con esos hombres del mundo, esos que habían entregado al Señor, y se calentaba allí con ellos en esa fogata que esos hombres perversos habían hecho, esperando que se resolvieran las cosas acerca de Jesús, porque ellos querían que lo mataran, que lo crucificaran. Mientras tanto se calentaban y Pedro fue y se acomodó con ellos para calentarse en ese fuego, un fuego extraño, iglesia. Pedro necesitó ese fuego extraño porque había negado al Señor, había pecado delante de Dios. Entonces el Espíritu Santo se apartó de él. En ese momento, en ese tiempo, él necesitó de ese fuego extraño, de ese fuego del mundo para calentarse. Porque no tenía el fuego de Dios, no tenía el Espíritu Santo. Estaba lleno de miedo, de traición. Espíritus inmundos se habían apoderado de él. Y es así como muchas veces nosotros necesitamos el fuego del mundo, el aplauso del mundo, la venia del mundo, el visto bueno del mundo. Necesitamos congraciarnos con el mundo. Eso es un fuego extraño. Necesitamos hacer amistad con el mundo para alcanzar algunos fines, algunos propósitos. Necesitamos ir a fiestas con el mundo, a emborracharnos con el mundo, a andar en glotonerías. Eso es un fuego extraño. ¿Para qué necesita eso el mundo? Para, por así decirlo, traer felicidad. Pero es una felicidad que no dura, pasajera, efímera. Al otro día se levantan con un hacha aquí en la cabeza y con más problemas de los que tenían antes. Nosotros debemos buscar el fuego de Dios, el fuego que viene de la presencia del Señor y que puede tocar nuestras vidas y quemar la hojarasca. En el Antiguo Testamento también aparece un caso de Nadab y Abiú, que eran sacerdotes y que ofrecieron un fuego extraño al Señor. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que estaban ebrios y ebrios quisieron ofrecer a Dios. Y Dios rechazó eso y los mató. La ira de Dios vino sobre ellos porque pretendían adorar a Dios con un fuego extraño. Venían ebrios a la presencia del Señor a adorar. Y la Biblia dice que nosotros debemos adorar en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. Y a Él hay que adorarlo en el espíritu, no en la carne. Hay que adorarlo con verdad, de manera genuina, de manera espontánea en nuestro corazón, con gozo, con alegría, sin hipocresía.
Pero ellos estaban ebrios, estaban idos, estaban haciendo cualquier cosa mecánica o por hacer. Nosotros debemos adorar al Dios vivo en espíritu y en verdad. Por eso necesitamos el fuego del Espíritu en nuestros corazones para adorar, para hacer la obra de Dios como es debida. Fuego de Dios es lo que necesitamos. Dígale al que está a su lado, fuego de Dios venga sobre tu vida. Fuego del Señor nos llene en este día, nos encienda. En el versículo 10 y 11 dice, apartará él las cenizas de sobre el altar. Y luego dice, y las pondrá fuera del campamento. El sacerdote tenía que limpiar todas las cenizas que quedaban del holocausto. Él tenía que limpiar ese altar, limpiar todo allí, extraer las cenizas, ponerlas junto al altar y después cambiarse la ropa de lino fino que tenía puesta para hacer las cosas del santuario, ponerse una ropa normal e ir afuera del campamento y llevar las cenizas allí. Era el sacerdote el que tenía que sacar los residuos. Somos tú y yo llamados a ser sacerdotes del Dios Altísimo. La Biblia dice que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las sombras, de la oscuridad, de las tinieblas, a la luz admirable de Cristo. La Biblia nos llama también a hacer sacrificios agradables al Señor, como sacerdotes que somos. Y para hacer eso tenemos que limpiarnos de las cenizas, de la escoria. Cada vez que vamos al altar del Señor, el Señor nos va a mostrar nuestro pecado, nos va a mostrar dónde nosotros no estamos haciendo bien las cosas, y toda esa escoria, todo ese pecado debemos sacarlo de nuestro corazón, de nuestro cuerpo, de nuestra alma, de nuestro espíritu, y echarlo fuera para que podamos adorar al Dios vivo en espíritu y en verdad, como Él merece que le adoremos. Somos nosotros los llamados a sacar las cenizas, las escorias, los residuos que quedan en nuestro corazón, en nuestra mente, todo aquello que nos sirve, el pecado, lo que arrastramos de la vida vieja, debemos quitarlo de nuestro corazón, echarlo fuera, echar las ofensas, las mentiras, la hipocresía, la mediocridad. Todas esas cosas debemos echarlas fuera para poder adorar a Dios y ser lleno de su presencia. En Efesios 1, el 13 dice, en él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él, con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando se nos predicó el evangelio de salvación y recibimos a Cristo como Señor y Salvador personal de nuestras vidas, fuimos sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Fuimos sellados, ahí entró el Espíritu Santo en nuestros corazones y en nuestras vidas por primera vez. ¿Para qué? Para que podamos vencer el pecado y para poder vivir la vida como hijos de Dios de manera obediente. Ahí entra por primera vez el Espíritu Santo en nosotros, el fuego de Dios, para ayudarnos a resistir los dardos de fuego del maligno y poder llevar una vida que agrade al Señor como hijos de Dios. Y así después vienen otras llenuras del Espíritu Santo y el Señor cada vez va llenando más nuestros corazones de Él si es que le buscamos de verdad. Después viene el bautismo del Espíritu Santo.
Después vienen unciones especiales debido a la obediencia, a la búsqueda constante de la comunión con Dios. Es esa presencia la que nosotros debemos traer a nuestra vida y nunca dejar ir la presencia de Dios de nuestros corazones. Yo me acuerdo que cada vez que prendía el fuego en esa cocina de mi mamá, tenía que quitar las cenizas porque de lo contrario no prendía ese fuego. Había que quitar todo y dejar bien limpiecitas esas parrillas donde luego uno ponía la leña. Si no, el fuego se ahogaba, se aplastaba y eso no ardía allí. Y si no prendía el fuego y no ardía, no había comida, no había alimento. Y mi mamá se enojaba. Entonces lo mismo con el Señor. Nosotros debemos limpiar nuestros corazones, quitar toda cosa que nos asedia, todo peso de sobre nosotros, quitar el pecado de nuestras vidas, que son como los residuos, las cenizas. Ahí tenía que quemarse en el altar todo ese holocausto. Eso significaba la carne del sacrificio. Nosotros debemos quemar toda la carnalidad. El Espíritu Santo, el fuego de Dios, debe quemar la carnalidad en nosotros. Y eso es lo que hace el fuego del Espíritu en nuestros corazones. Quema todo lo que no es de Dios, todo lo que es de la carne, los deseos, las vanidades, los pensamientos malos, las malas acciones, los malos hábitos pecaminosos. Todo eso es quemado por el poder del Señor. Por eso nosotros necesitamos ese fuego de Dios que descienda sobre nuestras vidas y que queme la carnalidad de nuestros corazones, de nuestras vidas, y podamos santificarnos y movernos de manera hermosa para Dios, en los afectos piadosos de Dios y en el hacer la voluntad del Señor. El fuego que Dios mismo encendía ahí en el holocausto para hacer arder el holocausto en el altar de bronce, de ese fuego se llevaba el sacerdote y encendía las lámparas del candelero. De ese fuego del altar de bronce tomaba el sacerdote para encender el incienso en el altar del incienso. Era el fuego de Dios y no otro fuego el que hacía que el tabernáculo se moviera. Porque si no había candelero encendido, eso estaba oscuro. Si no había incienso, entonces la presencia del Señor no podía venir. Si no había allí un sacrificio, no había expiación por los pecados y la presencia de Dios no podía venir ahí. Era el fuego de Dios que movía todo en el tabernáculo y traía la presencia de Dios a ese lugar. Necesitamos el fuego de Dios. Es el fuego de Dios el que mueve a una iglesia. Es el fuego de Dios que mueve a los hijos de Dios a su voluntad agradable y perfecta. Es el fuego de Dios quien nos va a mover, quien nos va a quitar todo lo que nos sirve y va a traer los dones, las gracias de Dios para que nosotros podamos ir al mundo y ser lumbreras, alumbrar la oscuridad, llevar el evangelio de salvación, movernos en los milagros, en las cosas hermosas, sobrenaturales que Dios tiene, reservadas para los que le aman, para los que le buscan. Necesitamos el fuego de Dios, iglesia, para movernos. Necesitamos el fuego de Dios. Dice la palabra del Señor que Él es quien nos da el querer como el hacer de buena voluntad. Si tenemos el Espíritu Santo de Dios, Él va a poner en nosotros la voluntad para hacer las cosas. Él va a poner en nosotros el deseo de servirle. Si no está el Espíritu de Dios en nosotros,
ni vamos a orar, ni vamos a leer la Biblia, ni vamos a congregarnos, ni vamos a adorar, ni vamos a hacer nada que agrade al Señor. En el versículo 12 y 13 dice: el fuego encendido sobre el altar no se apagará, arderá continuamente, arderá continuamente. Y era la labor del sacerdote no dejar que el fuego se apagara. Ese fuego debía arder de día y de noche. Ardía continuamente, no tenía que apagarse. Y de esa misma manera, nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, como sacerdotes del Señor, no debemos dejar que el fuego de Dios se apague en nosotros. Debemos avivarlo, debemos cuidarlo. Debemos adorar al Señor, debemos orar, debemos ayunar, para que ese fuego de Dios no se apague en nosotros, iglesia. Es tu responsabilidad y la mía mantener ese fuego encendido. Es labor de cada uno de nosotros encender el fuego de Dios en nosotros, el fuego del Espíritu Santo que fue puesto en nuestros corazones el día que recibimos a Cristo como Señor y Salvador. Que no se apague el primer amor en nuestras vidas. El pecado hace que se apague el fuego de Dios en nosotros. Por eso debemos continuamente quitar las cenizas, las escorias, el sobrante, lo que no es de Dios, continuamente en nuestras vidas. El sacerdote ofrecía mañana y tarde estos sacrificios. Eso significa, iglesia, que continuamente nosotros debemos limpiarnos e ir delante de la presencia del Señor para que el fuego de Dios no se apague. En el segundo libro de Timoteo, el apóstol Pablo le habla al joven Timoteo y le dice en el capítulo 1, versos 3 al 7, le dice: por lo cual te aconsejo a Timoteo, que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Timoteo, por favor, aviva el fuego en tu vida. Aviva el fuego de Dios en tu corazón. No te enfríes. Timoteo era un gran hombre de Dios, pero por alguna razón se había enfriado. Por alguna razón, dice la palabra del Señor, que Pablo el apóstol tuvo que exhortarlo a avivar el fuego del Espíritu Santo en su vida. ¿Qué le había sucedido a Timoteo? Timoteo comenzó a ver todas las cosas que el apóstol Pablo sufría por causa del Evangelio. Era apedreado, era maltratado, era escupido, era bofeteado, lo dieron por muerto, naufragaba, pasaba hambres, era encarcelado. Y entonces Timoteo empezó como a desinflarse porque puso su vista en las circunstancias, en las aflicciones y no miró hacia adelante, hacia su llamamiento. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Pero Timoteo se olvidó de esas cosas. Nosotros vamos a tener aflicciones en el tiempo presente por causa del Evangelio. Más bien, si predicamos realmente la palabra del Señor, vamos a tener mucha oposición. Y Pablo las tuvo. Y eso a Timoteo lo hizo bajonearse, desinflarse. Él estaba titubeante, se había vuelto un poco incrédulo. Estaba tibio en las cosas de Dios. Su fe se estaba apagando. Por eso Pablo le dice: Timoteo, hijo mío, levántate. Aviva el fuego del Espíritu Santo en tu vida. No dejes que el diablo te robe
tu bendición, tu herencia en el Señor. No dejes que las circunstancias te hagan titubear, te hagan dudar del llamamiento que tienes en Cristo Jesús. No dejes que la gente que está alrededor tuyo acalle la voz de Dios en ti. Acalle esos dones, esos talentos que Dios te ha dado para evangelizar, para llevar la palabra de Dios al mundo. Y en el versículo 7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso le dice a Timoteo. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, no estés allí todo cobarde y miedoso. Echa fuera eso no es de Dios. La cobardía no viene de Dios. El Señor, ¿qué nos ha dado? Nos ha dado poder. Poder para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Y nada nos dañará, dice la palabra del Señor. Dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Poder nos ha dado el Señor para vencer al enemigo. Espíritu de poder es lo que hay en nosotros, los hijos de Dios. Y si tú no tienes que clamar en esta hora, viva, Señor, el fuego del Espíritu en mi vida. Porque tengo miedo, no tengo fe. Estoy cansado, estoy debilitado, ya no amo tu obra como antes. Estoy apagado, enciende el fuego del Espíritu en mi vida. Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor. El amor echa fuera el temor. El amor cubre multitud de pecados. ¿Por qué tener miedo? El que permanece en amor, permanece en Dios. Dice la palabra del Señor, y Dios en él. Eso está en primera de Juan 4:16. Si tú permaneces en el amor de Dios, permaneces en Dios y Dios en ti. No tengas miedo, el Espíritu Santo está en ti y Él te da el poder, Él te da la fuerza, Él te da el amor y dice, y dominio propio. En Proverbios dice, 25-28 dice, como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no tiene dominio propio. Como ciudad sin defensa y sin muralla. Es decir, expuesto a que el enemigo haga estragos contigo. Porque una ciudad sin murallas era para que el enemigo viniera y robara todo eso, todas las riquezas, todo el oro, la plata, los animales y se llevara todo el botín de esa ciudad. Así es una persona que no tiene dominio propio. Pero el Señor nos ha dado poder y autoridad, iglesia, para hollar serpientes y escorpiones. Él nos ha dado poder a través de su Espíritu Santo. Por eso el Señor le dijo a los discípulos en Jerusalén, no salgáis de Jerusalén hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero con el Espíritu Santo. Si no está el fuego de Dios en nuestra vida, en vano hablamos. Somos como címbalos que resuenan sin el Espíritu Santo. Somos como tarros con piedras que suenan. Sin gracia, sin la sazón del Espíritu Santo en nosotros. Necesitamos ser encendidos por el fuego de Dios, por el fuego del Espíritu Santo. En Daniel capítulo 3, versículo 5 en adelante, dice la palabra del Señor allí que los amigos de Daniel, que eran Sadrach, Mesach y Abednego, fueron metidos a un horno de fuego ardiendo, porque ellos no quisieron doblegarse a la idolatría y a las cosas que el rey Nabucodonosor ordenaba para ellos, para el pueblo. Ellos no quisieron someterse a esas cosas
que iban en contra de la voluntad de Dios. Y entonces los metieron a un horno de fuego ardiendo. Y dice que los lanzaron allí atadas las manos, eran 3 varones y los metieron allí como inmovilizados, atados completamente. Pero dice la palabra del Señor que Nabucodonosor los fue a ver después que habían tirado a esos 3 hombres atados dentro de ese horno. Y Nabucodonosor vio 4 hombres desatados en el horno. Y dijo, ¿no eran 3 los hombres atados que lanzaron al horno? Yo veo 4 hombres desatados dentro del horno. Y el 4º hombre luce como hijo de los dioses. El 4º hombre es semejante a los hijos de los dioses. ¿Quién era ese 4º hombre que estaba dentro del horno de fuego ardiendo? Era Jesucristo. Jesús estaba allí. Él entró a ese horno de fuego ardiendo. Pero en vez de producir que se quemaran esos hombres completamente, lo que se produjo allí fue que esos hombres salieran vivos de allí y desatados. Lo único que quemó ese fuego fueron las ataduras que llevaban esos 3 hombres. ¿Por qué? Porque al entrar Cristo está el fuego de Dios, fuego consumidor. El Señor nuestro Dios es fuego consumidor, es fuego que abraza, que quema, iglesia. Y Él quemó con el fuego de ese 4º hombre que es Cristo. Se quemó todo ese poder de muerte que había ahí, que venía a matar a esos 3 hombres de Dios. Pero el fuego de Dios, el fuego que descendió, que salió de Cristo, quemó esa maldad de Nabucodonosor y sus hombres que querían acabar con la vida de Sadrach, Mesach y Abednego. Pero el Dios Altísimo quemó toda esa maldad que había allí en ese lugar y quemó solo las ataduras de esos 3 hombres y salieron libres de allí para adorar al Dios vivo, más que antes y mucho mejor que antes. Ahora desatados, libres en espíritu y en verdad. Eso es lo que hace el fuego de Dios en nosotros. Quema la escoria, quema las ataduras, quema el pecado, quema la cautividad, quema el espíritu de muerte. Los malos hábitos pecaminosos se van. El fuego del Espíritu Santo es un fuego que abraza y que quema. Es un fuego abrasador como de fundiciones. Es un fuego que hace hervir las aguas. Un día leí un reportaje que en una fundición en Estados Unidos, en un como laguito donde había metal fundido hirviendo a más de 1000 grados, un hombre cayó allí. En 3 segundos ese hombre se carbonizó, se volvió nada, se volvió nada. Y dice la palabra de Dios que Dios es fuego abrasador, es fuego consumidor. Como fuego de fundiciones, dice su palabra, que es el fuego de Dios. Él quema toda la escoria, quema todos esos hábitos pecaminosos que nosotros traímos del mundo. Por eso nosotros lo que tenemos que pedir en este día, que el Espíritu Santo de Dios descienda sobre nosotros y queme todo nuestro pasado, queme todo nuestro pecado, queme toda nuestra incredulidad, queme toda obra inmunda del diablo. Cuando Elías ofreció un sacrificio para mostrar el poder de Jehová a los profetas de Baal, dice que él él armó todo un holocausto allí, puso leña,
puso el holocausto partido en presas. Y dice la palabra del Señor que los profetas de Baal habían hecho lo mismo antes, pero ningún fuego de Baal descendió para quemar el holocausto. Pero cuando Elías preparó el holocausto, mandó que vaciaran vasijas de agua, que hicieran zanjas alrededor. Y dice la palabra del Señor que él invocó el nombre de Jehová. Y dice que fuego vino y consumió el holocausto que presentó Elías delante de todos esos profetas de Baal. Y dice que esos hombres dijeron: Jehová es Dios, Jehová es Dios. El fuego de Dios quemó la incredulidad de ellos. El fuego de Dios se lleva hoy toda tu incredulidad, tus temores, tus malos hábitos pecaminosos, y trae luz de Dios, trae la fuerza de Dios que tú necesitas para conquistar, para ir y hacer discípulos a las naciones. Él nos dará la fuerza, su Espíritu Santo nos dará el vigor, la fuerza, el dominio propio, el amor que necesitamos para ser más que vencedores por medio de Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Por eso Jesús le dijo a los discípulos: quédense en Jerusalén. Y cuando estaban en el aposento alto, adorando, unidos, alabando, orando, ayunando, leyendo la Escritura, vino del cielo fuego, lenguas de fuego se asentaban sobre sus cabezas, lenguas de fuego, pero ninguno salió con el cabello chamuscado. Salieron libres de los temores. Ese Pedro que estaba todo temeroso e enclenque allí en la fogata junto al mundo, se volvió un hombre lleno del Espíritu Santo, lleno de denuedo y de gracia de Dios. Se transformó en un hombre que su sola sombra sanaba a los enfermos. ¿Qué pasó con él? Fuego de Dios vino sobre su cabeza. Fuego del Altísimo descendió sobre esos hombres. Y nunca más fueron esos hombres titubeantes. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos el fuego de Dios para conquistar. La iglesia de Cristo necesita buscar la presencia de Dios. El fuego del altar, el fuego de Dios es el único que puede consumir la carnalidad del hombre y hacerlo un hombre espiritual. Necesitamos ir a la presencia de Dios y buscar su rostro y su corazón y decirle: Señor, enciende el fuego del Espíritu Santo en mi vida. Que venga tu fuego, Señor. Yo quiero orar por ti en esta hora. Quiero orar por ti. Inclina tu rostro y vamos a orar y vamos a decirle: Espíritu Santo, ven y quema toda hojarasca de mi vida en el nombre de Jesús. Padre Santo, oh Rey maravilloso, gracias por esta palabra que nos enciende. Gracias por esta palabra que trae esperanza a nuestro corazón. Gracias, Señor poderoso, porque nada está dicho. Tu palabra, Dios mío, es la que decide todas las cosas. Podemos ser los pecadores más viles en esta hora, Padre, pero después de esta palabra nunca más seremos iguales. Llévate toda hojarasca, todo pecado escondido en el corazón que no ha sido confesado, Padre. Abre esos corazones, deja a la luz, Señor, todas esas cenizas, deja a la luz todo lo que nos sirve, Padre, para que podamos quitarlo, Señor, y sacarlo fuera de nuestro corazón, que es el altar para ti. Dios eterno, que ninguna ofensa, que ninguna incredulidad, que ninguna mentira, que ningún sentimiento del mundo, que ningún pensamiento carnal, lujurioso, mentiroso, venga a nosotros. Llévate todo argumento de nuestra mente, todo argumento de incredulidad, todo argumento de ateísmo, todo argumento, Señor, que no se ajusta a tu palabra, sea consumido ahora por el fuego de tu Espíritu Santo.
Quema la enfermedad. Quema, Señor, las dolencias. Quema el cáncer, la raíz que genera la enfermedad, la artritis, la ceguera, la miopía, el astigmatismo. Oh, llévate, Padre. Oh, que se queme ahora con el fuego del Espíritu Santo. Toda enfermedad, todo tumor en el cerebro se quema ahora, se deshace como cera. El fuego de Jehová es fuego que abraza, como fuego de fundiciones. Se quema el cáncer desde su raíz hasta la copa. No queda nada, ni un vestigio. Oh, en el nombre de Jesús de Nazaret se quema toda obra inmunda de las tinieblas en esta hora. Todo poder inmundo de pecado, de inmoralidad sexual, de homosexualismo, de lesbianismo y de géneros varios, se quema ahora por el poder de la sangre de Cristo, el poder de Dios. El fuego de Dios consume la hojarasca, el pecado, las obras inmundas de la carne son consumidos, los hábitos pecaminosos, el adulterio, la fornicación, la lascivia, la concupiscencia, se quema ahora. Las obras de la carne, la ira, fuera, se quema toda ira, espíritus de ira, de contienda, de pelea al interior del hogar, espíritus de venganza, de amargura, se queman ahora. El poder de la sangre de Cristo, el poder de Dios desciende como fuego abrasador y quema toda obra inmunda del diablo, se quema en totalidad, Padre. Caen, Señor, las cadenas. Caen, Señor, los hábitos pecaminosos, las mentiras, la tibieza espiritual. Cae en esta hora. Oh, en el nombre de Jesús. Oh, se quema, Padre, todo espíritu inmundo en esta hora. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Todo fuego extraño sale ahora. Todo fuego extraño que necesitamos para calentar, para alegrarnos. Dios mío, toda cosa del mundo que nosotros necesitamos para tener alegría, aunque pasajera, Señor, se va ahora fuera de nosotros. Toda amistad con el mundo, todo vicio, toda borrachera, toda dependencia de alcohol, de drogas, de comilonas, Padre, todo espíritu de gula que hace que las personas no tengan salud, sale fuera. Se quema el espíritu de gula y de vicios, de cigarrillo, fuera. Drogas, alcohol, se queman todos esos espíritus inmundos, se queman las amarras de tus brazos, de tus pies ahora, se quema en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda atadura, toda cautividad, todo espíritu de muerte en tu vida se quema ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Tu palabra dice que la apariencia de la gloria de Jehová es como fuego abrasador. Aleluya, que esa presencia que había en la cumbre del Sinaí descienda sobre nosotros y se lleve toda paja, toda hojarasca, Señor. Todo heno se quema ahora y solo queda la plata, el oro, lo que es tuyo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, venga el fuego del Espíritu sobre nosotros. Que venga como ese fuego que hizo arder la zarza de Moisés. Que la zarza ardía pero no se consumía. Señor amado, que podamos arder con el fuego de tu Espíritu y que en nosotros sean consumidas, Señor, todas esas cosas que a ti no te agradan, Padre, y que podamos arder con el fuego del Espíritu para ser aquellos hombres y mujeres, Señor, llenos de tu gracia, de tu misericordia, de tu amor, de tu justicia, y la podamos llevar al mundo. Que podamos, Señor, ser esas lumbreras que alumbremos, no con la luz propia, sino con la luz de tu Espíritu, la luz de tu palabra, y podamos ser esas lámparas, Señor, para el mundo. Gracias, Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, que podamos hacer arder
ese incienso, esas oraciones delante de tu presencia, Señor, con el fuego del Espíritu, con la fe que mueve las montañas, Señor. Gracias, poderoso Santo, por esta palabra. Ponemos a tus pies todo lo que hemos, Señor, sido antes, y declaramos que desde este día somos mujeres, varones, jóvenes, niños llenos de tu presencia, y que nunca dejaremos apagarse el fuego del Espíritu en nuestras vidas. Día a día, Señor, perseveraremos en la oración, en la adoración, en la alabanza, en el servicio a tu casa, Señor, para encender ese fuego de tu presencia, y que nunca te vayas de nosotros, Señor. Gracias, poderoso Santo, por esa vida del Espíritu que está soplando. Sopla vida sobre esos huesos secos. Sopla vida sobre esos huesos secos y vivirán. Espíritu de vida, sopla sobre esos huesos secos, sobre esos que estaban enfermos y desahuciados. Sopla, Espíritu Santo. El fuego de Dios viene sobre ustedes. Viene fuego de Dios que aviva sus corazones, que vuelve a traer esperanza, que vuelve a traer fe, que vuelve a traer el primer amor. Aleluya, gracias, Señor, que vuelve a traer esos dones, esos talentos, esas gracias. Oh, aleluya, grande es tu presencia, Señor. Oh, Rey, desciende de tu trono esos dones, esos talentos para tocar instrumentos musicales. Oh, Espíritu Santo, guitarra, piano, arpa, mandolino, oh, flautas, violines. Oh, Santo, Santo, oh, Santo, esos dones fluyen en esta hora, Padre glorioso, para cantar, oh, para afinar las cuerdas vocales, Padre, para afinar el oído. Oh, Espíritu Santo, para hablar con denuedo tu palabra. Oh, para hablar otras lenguas, Señor. Otras lenguas, Padre glorioso. Oh, como en Pentecostés hablaron otras lenguas, partos, medos, elamitas, de todas las naciones de la tierra, Padre. Suelta la lengua para que hablemos el lenguaje de esta nación, el inglés y otros lenguajes, Señor. Espíritu Santo, ministra, que el fuego del Espíritu traiga esos dones, esos talentos, esas gracias tuyas, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios te bendiga poderosamente. Y no deje que nunca el fuego de Dios se apague en tu vida.